los Control Master Wilmer Serpa. Y hoy nos acompaña Andrés Linares. ¡Esa! Los teléfonos de la emisora son 0212-830-0819 y para la mensajería de texto por el 0416-939-4219. Un saludo al negro Cheo, enlazado con la emisora hermana de Radio Orinoco, www.radio-orinoco.com. Y bueno, los logros de la coordinadora Simón Bolívar y la casa de encuentro Freddy Parra. Por supuesto, la emisora que hoy nos asiste, el Son del 23, el Mega Infocentro Ramón Ismael Ramos, las librerías del Sur, el Simon, el Abasto Carlos Alberto Bielma, Funda Fauna, el Club de los Abuelos y las Abuelas y el Café Venezuela. Para recordarles que en el Café Venezuela tenemos pastelitos, tenemos su café, hacemos un llamado nuevamente a Helado Copelia porque lo estamos esperando. Y bueno, en los controles, en los micrófonos hoy nos acompaña Alvis Mayora. Y siguiendo el tema de la semana pasada, nos acompaña nuestro abogado constitucionalista internacional, Fernando Bello. La semana pasada hablábamos de la ley de... Estuvimos hablando del proyecto de ley de amnistía. Ajá, el proyecto de ley, donde decíamos que era una declaración a una guerra o a un golpe de Estado silencioso. Entonces quedan todas esas incertidumbres habidas y por haber, Fernando. Y ahorita por los correos están pasando una encuesta, ¿no? Para hacer la consulta. Entonces no sé cómo vamos a empezar a seguir el programa, Albert. Este programa lo postproducimos en vivo. Mira, pero entonces habíamos quedado... La semana pasada estábamos comentando con respecto al hecho de que ese instrumento, que más bien denominamos aquí, como muy bien lo decía Fernando, esa aberración jurídica que están planteando como proyecto, incluía como una especie de confesión de parte de todos los delitos que hasta ahora la oposición ha estado negando con respecto a cantidad de hechos, ¿no? No solamente lo de las guarimbas, sino otros. Entonces, bueno, Fernando estaba comentando sobre esa situación y queríamos, como el tiempo se nos interrumpió en ese momento, que siguiera ahondando al respecto. Perfecto, sí, buenos días a todos y a todos. Gracias una vez más por la invitación a este honorable programa. Vamos a continuar realizando nuestros aportes sobre la base de los estudios que hemos realizado a dicho instrumento de proyecto de ley de amnistía, para que nuestro pueblo tenga en cuenta cuáles pueden ser los pros, si de alguna manera podría decirse que los tiene, y los contras, ¿no? Que obviamente sobre la base del estudio que se ha realizado, pues nos percatamos que son contras y que existen, digamos, una serie de situaciones que van en detrimento de la población, en detrimento de los derechos y del Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna nuestra Constitución. Cuando digo de pro, es para aclarar en lo que respecta al área del derecho, lo que es la institución de la amnistía, ¿no? ¿Qué pro, qué beneficio puede otorgar esa institución de amnistía a un Estado democrático y de derecho a nivel mundial, en cualquier país, en cualquier estado a nivel mundial? ¿Qué tipo de beneficios puede otorgar? Lógicamente esta amnistía es un beneficio que se otorga en cumplimiento de los procedimientos internos en el estado determinado. En el caso nuestro, como lo es en Venezuela, debe lógicamente aprobarse en una primera y segunda discusión para su sanción por parte de la Asamblea Nacional y luego ser promulgada por el presidente de la República para que tenga plena validez, y luego de la promulgación, obviamente para que tenga plenos efectos, lo que conocemos en derecho como erga omnes, debe ser publicada en la Gaceta Oficial. Nosotros nos preguntamos, una ley arbitraria, una ley que garantiza la impunidad, una ley que, como bien lo decía el compañero Alvis, reconoce todos los delitos cometidos, toda la violación de los derechos humanos, reconoce incluso la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de sus actores, de los cuales quienes la están aprobando, gran parte de ellos son autores, algunos intelectuales y otros en algún grado de participación de manera material, ¿verdad?, y directa en la comisión de esos delitos, violaciones a derechos humanos o crímenes
según se vea, según conforme al derecho, esa ley ellos podrían aprobarla, podrían sancionarla, pero lógicamente no se cumpliría el proceso natural, el proceso obligatorio que prevé la Constitución, de que debe tener su promulgación y su publicación en Gaceta, porque ya todo depende del Poder Ejecutivo y lógicamente el Poder Ejecutivo no va a prestarse para ir en contra del orden constitucional, para ir en contra del ordenamiento jurídico, por simple y llanamente satisfacer las pretensiones particulares de quienes hoy día están de manera efímera, circunstancial y accidental en la mayoría de la Asamblea Nacional. Entonces, cuando hablamos de beneficios que puede tener una ley de amnistía a nivel mundial, bueno, es para quienes realmente han sido personas que no, quizá en algunos casos están siendo procesadas, bien, y en otros ya han sido penadas, que eso es lo que permite, como lo decíamos la semana pasada, la institución de la amnistía, que beneficia tanto al que no tiene pena, pero que está sometido a un proceso, y al que está ya purgando una pena. Que haya sido por cualquier tipo de móvil, no propiamente vinculado o directo a la comisión del delito que está penado. Es decir, hay móviles que circundan, no vamos a entrar todavía, digamos, en el tema de la parte política, que ya lo vamos a mencionar a profundidad, que era la tarea que teníamos prevista para hoy con el compañero Goyo, hablar sobre el delito político. Pero sí tocar otros medios, como por ejemplo cuando hay algún tipo de interés legítimo y directo por una tercera persona en un proceso y persuade a quien va a tomar la decisión para que perjudique al que está siendo sometido a ese proceso. Es decir, pueden existir otro tipo de móviles o intereses. En ese caso, pues se procura que a través de este beneficio legal, como lo es la amnistía, esas personas que han sido sometidas injustamente a un proceso o que se ha dilatado un proceso y no ha obtenido la justa, valga la redundancia allí, la justa justicia, se sometería a ese tipo de beneficio y que quedaría, digamos, bajo la responsabilidad de la Asamblea y luego del Poder Ejecutivo para que se concrete el proceso previsto en la Constitución, que es el 202 al 218, que es el proceso de formación de las leyes. Eso podría ser el tema de lo beneficioso. Nosotros hablamos como defensores y activistas de derechos humanos que tanto la amnistía como el indulto es viable en un Estado democrático y de derecho, tal como el nuestro, como el caso nuestro, en el caso venezolano. Sin embargo, esos beneficios deben ser tramitados con la debida diligencia, con la mesura y la probidad posible. Es decir, ya de plano la Constitución prohíbe otorgar esos beneficios cuando se trata de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Entonces, si ya la Constitución lo prohíbe, así cuando se está en presencia de los derechos humanos, nosotros obviamente no podemos premiar a quienes han violado los derechos humanos, ¿verdad? No podemos premiarlo con un tipo de beneficio de estos. Hay personas que dicen, bueno, pero es que al señor Leopoldo López no, propiamente su sentencia no habla de manera directa de violaciones a derechos humanos. Y ya citaba el compañero Alvis la semana pasada a la excelentísima diputada de la Asamblea Nacional, Gaby Arellano. Entonces, porque ella decía que era por incendio, ¿no? Ajá. Entonces, pero un incendio en un preescolar, ¿verdad? Un incendio en las instalaciones de distintas instituciones del poder público. Incendios en instalaciones del metro, de los de centros, instalaciones de salud, los CDI y todo lo demás. Entonces, cuando nosotros vemos con la gente adentro, no es que es solamente el incendio del edificio, con la gente, los usuarios y los trabajadores y trabajadoras dentro de esas instalaciones. Entonces no eran daños a la propiedad solamente, ¿verdad? No eran solamente daños a los bienes públicos, sino también se estaba atentando contra un bien jurídico denominado así en el derecho, que es el derecho a la vida, que es atentar contra la integridad física de las personas. Y no se puede decir, que es bueno destacarlo, para quienes seguimos el camino de la defensa de los derechos humanos, que nosotros no, como defensores y activistas, no podemos hablar de que los derechos humanos son absolutos. Los derechos humanos son relativos.
así como los tenemos construidos en la realidad, como los tenemos tipificados. Recordemos, y en eso siempre hacemos énfasis, sé que desde acá del Morral se hace énfasis en ello, que los derechos humanos son un constructo social y por ende no son absolutos, son relativos, y mi derecho llega hasta donde inicia el derecho de los demás, ¿verdad? Entonces, yo sobre la base de la defensa de un derecho, por muy derecho humano que sea reconocido, yo no puedo vulnerar los derechos de mis semejantes ni de todo un colectivo para hacer valer un derecho. Bien, entonces allí entra un principio que también está previsto en el derecho, que se llama el principio de la proporcionalidad del daño. El principio de la proporcionalidad del daño nos permite a nosotros equiparar sobre la base del daño que me causó o que está causando, ya sea el colectivo o un grupo determinado de personas, una persona o un grupo determinado de personas, el daño que están causando, y el daño que yo como Estado o como órgano del poder público puedo causarle a la otra persona, perdón, a ese grupo de personas o a la persona que causó ese daño mayor, ¿verdad? En caso de que yo incumpla con algún procedimiento. Entonces se dice, es cierto, yo estoy causando un daño a usted por no, digamos, blindar el procedimiento o no cumplir un procedimiento determinado o un proceso, si es en la vía judicial, pero el daño que usted causó es mayor. Entonces, asumo la responsabilidad de ello. Eso es lo que toca el principio de la proporcionalidad del daño. Cuando nosotros vemos, porque hay algunas personas que también han procurado sobre la base de la doctrina y de la jurisprudencia, pero la jurisprudencia patria no se lo ha permitido justificar así, han tratado también de justificarlo sobre la base de ese principio de la proporcionalidad del daño. Es decir, si yo le doy la amnistía a un grupo determinado de personas, ¿verdad? Voy a valorar los daños allí. Pero obviamente este principio nada que aplica allí, porque es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es decir, el daño que se causó no es un daño menor, es un daño grave causado por todos estos actores, algunos que ya fueron penados, otros que están en proceso y otros que están prófugos de la justicia, gran parte de ellos, ¿no? Entonces, las distintas justificaciones que hemos observado son cuestiones totalmente fuera de todo orden, obviamente el ordenamiento jurídico, Claro. el uso del orden lógico. Y además son para banalizar el tema ante la opinión pública, son como para decir, ay, sí, pobrecita esta gente y tal, y no sé cuánto, pero entonces olvídate. O sea, es la cosa como de ver, bueno, estos tienen más derechos, ¿eh? Así es. Entonces, pobrecita esta gente, pero olvídate de todos los demás que fuimos víctimas, directas o indirectas, de las acciones de todos ellos, porque no es solamente, porque además tratan de focalizar la cosa casi exclusivamente en Leopoldo, ¿verdad? Correcto. Que es como un personaje, además, así emblemático de eso que ellos asumen como lucha, pero están detrás de esa figura emblemática y tal y qué sé yo, ¿verdad? Y su señora esposa diciendo Ay, que lo superen, por que no favor. sé cuánto, que pim pum pan. Está entonces además toda esa sarta de gente que cometió infinidad de delitos, 49 para ser exacto, y son 49 delitos sin contar las faltas. Así es. Pero, entonces, tráfico y distribución de drogas. Imagínate tú en qué, Hay un concierto de delitos allí en presente. qué cabeza cabe, ¿verdad? Hacer amnistía al tráfico de drogas bajo ninguna circunstancia. Pero aplican los intereses propios, los intereses que ellos tienen, esos Ajá. intereses clandestinos, ¿no? Exacto, por eso entonces es verdaderamente una aberración jurídica y que lo que llama es, digamos, de manera velada al desconocimiento de prácticamente de todos los poderes, incluido el propio poder legislativo, y al desconocimiento de toda forma de justicia que está establecida. Fíjense en algo, oigamos lo siguiente, perdón. Entre las tantas incoherencias que ellos tienen, está incluso lo que ocurría ayer en la Asamblea Nacional. Ajá. Fíjense cuando ellos hablan de aplicar el principio de autotutela de la administración pública. Ellos no se terminan de ubicar, lo que pasa es que en su mente ellos son un gobierno paralelo, son paragobierno. Ellos no se ubican que están en el poder legislativo, que no es el poder ejecutivo. Entonces están aplicando... Sí, en su mente ellos son como un gobierno en el exilio. Un gobierno paralelo, es así tal Claro, cual lo que ellos están no llegaron planteando. accidentados, todavía están saliendo del show. Fíjense cómo ellos hablan del principio de autotutela, que es un principio que está previsto entre la ley orgánica de la administración pública en Venezuela
Y la Ley Orgánica de la Administración Pública lo que hace es regir al Poder Ejecutivo, es decir, al Poder Público Nacional, y aplica para el Poder Público Estatal y aplica para el Poder Público Municipal y las otras formas de la organización político-territorial. Es decir, para el Ejecutivo que está en el Distrito Capital, en el Distrito Metropolitano de Caracas, en el Distrito Especial Alto Apure y en el Ejecutivo del Territorio Insular Miranda. Es decir, aplica para todos ellos. Ellos serían los órganos que por naturaleza pueden hablar de la potestad de autotutela para corregir sus actos. Donde incurren en errores, van a corregir, ¿verdad? Aplican ese principio, se fundamentan sobre la base de la potestad de autotutela, la potestad de corregir sus propios errores y lo hacen. Bueno, ayer uno de los ilustres magistrados, si mal no recuerdo, el señor Berrizbeitia, estaba hablando en la propuesta también de ese principio para corregir la elección la designación de los magistrados. Tenemos una llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Héctor. A los compañeros Albi, la compañera Ingrid, a nuestro compañero Fernando. Saludos, hermano. Bueno, felicitarlos por el programa, ¿no? El día de hoy. Y primero, bueno, solidarizarme con el compañero Gregorio Pérez, ¿no? Por la lamentable partida física de su yerno. De su suegro. Luis Vigó, maestro Luis Vigó. Sí, quería hacer un comentario en relación a lo que planteaba el compañero Fernando, ¿no? Y quisiera enmarcarme entre lo que es la constitución además liberal, que es el discurso además que prevalece en estos sectores que hoy hablan de una ley de amnistía y de reconciliación, así le han denominado. Es el artículo 23 de nuestra constitución, que claramente habla... ¿Aló? Sí, te oímos. Te escuchamos. Sí, que los tratados y pactos, convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional. Partiendo de esa primera parte, de ese artículo, se estaría violentando nuestra constitución al aprobarse. O sea, ya no depende de que el Estado mañana o el gobierno diga que sí, en efecto, vamos a ceder y vamos a darle amnistía, vamos a aprobarla para que se le dé beneficio de algunos de estos señores, ¿no? Que hoy son responsables de esta cantidad de delitos, sino que se pondría el mismo gobierno, se pondría en el terreno de violentar nuestra constitución y de violentar obviamente los tratados y pactos que Venezuela ha ratificado dentro de lo que es la garantía de los derechos humanos. Me gustaría saber, compañero Fernando, qué tratados particulares o qué pactos o convenciones son los que Venezuela ha suscrito para de alguna manera garantizar el tema de los derechos humanos. Y lo otro, bueno, que me preguntara cuando tú hablas de crímenes de lesa humanidad, ¿a qué te refieres? Bueno, lesa humanidad, fines de lesa humanidad, pero bueno, mucha gente quizás no lo asocia nada más a que es el Estado el único responsable, es el único que comete crímenes de lesa humanidad. Entonces sería interesante que nos dibujaran, ¿no? Esto de crímenes de lesa humanidad. Gracias. Buenísimo, Héctor, gracias. Gracias, Héctor. En lo que respecta a la primera pregunta, los tratados suscritos y muy importante, ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos. Es importante destacar que la obligación nuestra como Estado no solamente se circunscribe a que el Estado participe en un foro internacional para aprobar un acuerdo, un tratado, un convenio en materia de derechos humanos, sino que más allá de ello, depende, para que surta efectos internacionales para la República, que sea ratificado a través de una ley aprobatoria a nivel interno por parte de la Asamblea Nacional, y luego que es aprobado por la Asamblea Nacional, pues esa ley aprobatoria, una vez publicada en Gaceta, pasa a depositarse a través del mecanismo diplomático habitual, a través de nuestra ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ante la Secretaría correspondiente. Si el tratado es del Sistema Internacional de Naciones Unidas, entonces se deposita ante la Secretaría de Naciones Unidas. Si es ante la Organización de Estados Americanos, se deposita en la Secretaría de la OEA en Washington. Si es ante la Secretaría de UNASUR, se depositaría en la Secretaría de UNASUR en Quito.
y así sucesivamente con los distintos mecanismos internacionales de carácter multilateral con los cuales Venezuela ha participado en el continente. Hemos participado en el sistema interamericano en la OEA, hasta hace 2 años y algo formamos parte de la Convención Americana, estábamos sometidos a la potestad de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Denunciamos la convención, es decir, nos retiramos, manifestamos nuestra voluntad unilateral de retirarnos por los motivos que ya son públicos y notorios, y pero continuamos formando parte del sistema interamericano y por ende participando de los distintos mecanismos distintos a la convención, como el caso de las distintas comisiones que son organismos políticos, organismos de vigilancia, organismos de asesoría de la Secretaría y Presidencia del Sistema Interamericano, y que Venezuela forma parte de ello. Entre ellos está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por ello es que nosotros seguimos asistiendo a las distintas audiencias públicas, preliminares, temáticas, preliminares no, públicas y temáticas, que se siguen realizando a nivel del sistema interamericano, y entre otras comisiones con otras especialidades, con temas referidos a las mal denominadas minorías o grupos vulnerables, ¿verdad? Que participamos igual en ese sentido. A nivel del sistema internacional, en el caso de Naciones Unidas, tenemos múltiples instrumentos que Venezuela ha suscrito y ratificado. Me atrevería a decir que hemos participado en todos, en la gran mayoría, más de un 90% de los que se han suscrito como pactos, tratados, convenciones para evitar el tráfico ilícito de migrantes, la trata de blancas o de personas, la prostitución infantil, contra la violencia de género en el caso de la Convención Belén do Pará, lo que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo, el financiamiento ilegal de grupos, todo lo que tiene que ver con grupos subversivos y paramilitares, una gama de instrumentos garantistas en materia de lo que tiene que ver con ese gran bien jurídico como lo es el derecho a la vida, a la integridad y a para que la persona se pueda desarrollar y desenvolver en sociedad. En el sistema... Cuando nombras todo eso, ¿cómo se digiere eso en todos los usuarios y usuarias que nos escuchan desde aquel 23 de enero? ¿Cuál sería la forma de participación de ese denominado poder popular en la vigilancia y garantía de que sale esa propuesta de ley, no sea que se está sometiendo a consulta, ellos puedan participar de una manera protagónica y participativa como lo emana la Constitución de la República? Sí, hay un tema muy importante que no fue provisto en Revolución, que fue dado en Revolución, que tiene que ver con la Contraloría Social. ¿Sí? Tenemos la herramienta de la Contraloría Social, tenemos su ley especial, su ley que la regula y la garantiza de que se pueda cumplir y que propiamente sea incluso ejecutoria, ¿no? Que pueda hacerse exigible, todo lo que tiene que ver con la Contraloría Social. Si nuestro pueblo está informado sobre los distintos instrumentos que han sido suscritos a nivel internacional y ratificados por Venezuela en la materia, pues obviamente pueden hacerlos exigibles a nivel interno. Quisiera precisar sobre la base de ello, y atendido también a la pregunta que efectuó el compañero Héctor, que aparte de esos tratados, en materia de derechos humanos, los tratados, convenios, acuerdos, llámense como se le haya denominado, esos instrumentos aplicaría en su momento solo conforme a la teoría liberal de los derechos humanos, ¿verdad? La teoría hegemónica impuesta, donde se habla que solamente es sujeto activo legitimado de violación de derechos humanos, es decir, solamente pueden violar los derechos humanos los estados como personas jurídicas. Entonces, los actores reales, los actores materiales y sus actores intelectuales, que son las personas las que encarnan ese tipo de violaciones, quedarían tranquilos porque nunca se le determinarían responsabilidad en materia de derechos humanos, porque se le determina al ente que es en donde él ejerce sus funciones. Eso es en la visión sesgada, en la visión limitada. Pero en materia de crímenes de lesa humanidad, en materia de lo que prevé el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y que en Venezuela hay una ley aprobatoria de ese estatuto, esa ley aprobatoria ratifica en todas sus partes al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y asume a los crímenes internacionales como tipos
penado en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Bien? Es decir, nosotros no necesariamente tenemos que llegar, a los Ujú. mecanismos internacionales No hace para falta. determinar que se está en comisión, ya sea de una violación de derechos humanos o de la comisión de un crimen de lesa humanidad. Porque forman parte de nuestro propio ordenamiento. Forman parte del propio ordenamiento, así es. Entonces, disponemos de los mecanismos internacionales porque les recuerdo, como lo dije la semana pasada, Venezuela fue el país número 1, perdón, el número 11 a nivel mundial y el número 1 en América Latina en haber ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Eso nos, da fe que el Estado venezolano es un Estado garante de los derechos humanos y que sí ha tenido uno que otro conato en violaciones de derechos humanos e incluso en alguna posible o eventual comisión de crimen de lesa humanidad, por lo menos el Estado está en la disposición de no garantizar la impunidad. El Estado está en la disposición de reconocerlo, garantizarlo y protegerlo y de hacer justicia en el marco de ese Estado democrático social, derecho de justicia, para que sean juzgados sus actores, sean juzgadas aquellas personas que hayan participado en la comisión de dichos flagelos. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa. Sin ¿verdad? olvidarnos que estamos por la 94.7 son del 23 y en virtud de todo el recuento que nos ha hecho Fernando hoy, vamos con la canción. Prohibido olvidar, porque como la ley de amnistía lo que quiere es que olvidemos. Muy bien. El tema de la amnistía y todo lo que Fernando no ha abordado, como se termina involucrando, entrelazando, entonces uno termina así también como entre una y otra, ¿no? Pero entonces ya hablaste de todo aquel proceso, de los pactos y de la lesa humanidad. Sí, correcto. Ahí hay una serie de temas que están presentes allí en todos esos instrumentos que nosotros hemos suscrito y ratificado desde Venezuela y que por ende se hacen obligatorios para todos y todas los que estemos en el territorio patrio, ¿no? Es decir, no necesariamente tienen que ser nacionales para que le apliquen, sino todo aquel que esté en territorio patrio se somete a nuestras leyes y en parte de ello a esos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la República. Porque les doy un ejemplo. Aquí puede venir un estadounidense, estar en una condición migratoria regular o irregular, puede estar en Venezuela y comete directamente un crimen de lesa humanidad o comete una violación específica que esté tipificada en uno de esos instrumentos internacionales, los cuales Venezuela ha suscrito y ratificado, a esa persona le aplica, porque Venezuela ya lo ha suscrito y ratificado. Y los extranjeros en Venezuela, eso está en la Convención de Montevideo de 1933, se dice que los extranjeros en ningún país pueden exigir derechos preferentes, es decir, yo por ser venezolano y si cometo un delito en Estados Unidos, yo no puedo decir, aplíqueme la pena máxima de 30 años porque soy venezolano, no me apliquen ni pena de muerte, ni me apliquen cadena perpetua. Claro, Yo no me puedes tengo que evadir. someter, es correcto, a las leyes que están previstas en ese territorio determinado, en ese ordenamiento. Entonces, Venezuela ha suscrito y ratificado todo lo que tiene que ver con terrorismo, ya hablamos de ello, en materia de derechos humanos, en temas ambientales, en temas de crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma prevé una serie de tipos definidos así en materia del derecho, que son crímenes, es decir, se le denominan crímenes porque tienen un daño más grave, un daño mayor al que puede causar un delito, ¿bien? O una mera violación de derechos humanos prevista o definida así en los distintos instrumentos. Entre esos crímenes están la lesa humanidad, el apartheid o segregación, está El genocidio. están los crímenes de guerra por conflictos armados internos o conflictos internacionales, y son temas interesantes, pero aquí podríamos decir que sí hay, sí se configura en los hechos recientes, en nuestra historia reciente, por parte de algunos actores de oposición que están vinculados con comisión de crímenes de lesa humanidad. Y Venezuela, como lo decía en la parte anterior, en el primer segmento, Venezuela tiene una ley aprobatoria y por ende ese Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, también es un instrumento interno. Acoto lo siguiente. El Estatuto de Roma define los crímenes internacionales. Para algunos, los crímenes internacionales no son derechos humanos. Yo humildemente difiero de ellos. Para Fernando Bello, los crímenes internacionales son los mismos derechos humanos, lo único es que tienen una connotación mayor por el morbo, por el dolo, por la intención con la que se cometen. Bien,
Hay personas Además que por la también difieren, proporción. es correcto, por la proporción del daño que se causa la gravedad. Hay personas que también difieren de lo que del criterio que estoy manifestando, pero sin embargo obviamente yo tengo las justificaciones para ello. ¿Cuál es la ventaja cuando se habla de crímenes de lesa humanidad? Crímenes, de estos crímenes. El Estatuto de Roma juzga es a personas naturales, no a personas jurídicas. A diferencia de los derechos humanos como lo tenemos previstos hoy día, ¿verdad? Las instituciones, háblese de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de derechos humanos lo que hacen es determinar responsabilidades a las personas jurídicas, esas ficciones de derecho, es decir, a la República, a los estados, ¿bien? Mientras que en materia de crímenes se sancionan a las personas naturales. Y otra ventaja es que esas personas naturales no necesariamente deben estar en ejercicio de funciones públicas. Es decir, una persona natural, eso ocurrió con la Radio Libertad, a propósito del genocidio en Ruanda, ¿verdad? Cuando entre dos etnias, entre Hutus y Tutsis, se cayeron a machetazos, a peinillazos y se cortaron sus cabezas, extremidades, fue una gran masacre. Eso es uno, digamos, de los hechos que cimentó las bases para que desde la comunidad internacional se erigiera, se aprobara, se constituyera la Corte Penal Internacional, con una promesa de la no repetición de esos hechos, de que no vuelvan a ocurrir crímenes de ese tipo, situaciones de ese tipo, como la que ocurrió en Ruanda, como la que ocurrió en Tokio, como la que ocurrió en Nuremberg, ¿verdad? Que son las que han sentado, digamos, las bases con sus precedentes. Claro. Y más recientes las de Croacia, Kosovo, etc. Es correcto, y entra Siria, entra Libia, Claro. con todas aquellas intervenciones injerencistas, valga la redundancia allí, por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y de aquellas otras potencias que forman parte de la OTAN, ¿no? De la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Incluyendo la iglesia. Exactamente. Que bendice. Entran todos los emporios allí, desde sus distintos factores económicos, comunicacionales, que siempre lo destacamos. Yo últimamente me he ido especializando en temas Claro, quiere decir que estas comunicación. empresas multinacionales, al ser personas jurídicas, también son susceptibles de ser, digamos, acusadas de violaciones de derechos humanos. Es correcto. Fíjense que ahorita tenemos una resolución de Naciones Unidas donde se define que las empresas están en el deber de garantizar los derechos humanos y por ende, al incumplir ese deber, son responsables por los derechos laborales, los derechos humanos de los trabajadores. Fíjense que desde Naciones Unidas contradicen el propio constructo de la teoría liberal de los derechos humanos, que dice que solamente quien viola derechos humanos es el Estado. Entonces, desde la misma Naciones Unidas ya se reconoce que las transnacionales deben garantizar los derechos humanos. Cuando dice eso, porque lo está reconociendo como sujetos activos legitimados de violación de derechos humanos. Pero quiere decir, por ejemplo, un poco para la audiencia ahí, que no es descabellado eso que nosotros hemos estado mencionando, ¿verdad? Acerca de que en una situación como la que nos estamos viendo sometidos, a la del desabastecimiento y todas estas cosas, ¿verdad? Si bien el Estado puede tener alguna responsabilidad, ¿verdad? No es el único responsable, sobre todo como garantía de derechos humanos. Así es. Nuestra Constitución, por ser un instrumento de carácter vanguardista, progresista y gran garantizador de los derechos humanos, deja ese margen, da esa amplitud para reconocer a otros actores distintos al propio Estado. Claro. Y las distintas Incluso la expresiones Constitución del habla de público. particulares. Así es. Que decían, bueno, pero ¿por qué colocaron esto así? Fíjense, nosotros podemos Oye, tener una se definición. me despierta una interrogante aquí que no puedo A ver, aguantarme. dime. Definitivamente. Esto pasa que, bueno, estamos en vivo. Particulares, multinacionales, transnacionales. Y el caso que nos compete ahorita, por lo menos la guerra económica, que ahorita vamos a hablar de ese rollo político también. Se habló ahorita en una instancia, están metiendo preso a los gerentes,
a los empleados de Ceval, Pedeval y los bicentenarios. Pasa y acontece que el gran papá de los helados sigue ileso con respecto a eso. Entonces, ¿cómo nosotros revertimos eso, Albi? Porque no es justo. Mira, hay otra llamada. Qué bueno. Este programa... Lo- Aló. Buenas, lo escuchamos. Buenos días a todos los usuarios de historia del Fondo del 23, el programa El Morral de los Derechos. Mi nombre es Luis Torres, secretario. ¿Qué tal? Señora Ingrid Sánchez, quiero felicitar pues, a todos los equipos que hay, al amigo Albi, sobre todo el invitado Fernando Bello. Felicitaciones pues, por el tema bastante interesante y que bueno, importante que todo el que haya esté claro que en el tema de la ley de amnistía, que bueno, estaba muy bien el camarada Fernando Bello, dando todas estas explicaciones. Pero bueno, hay una inquietud que tengo yo de aquí. Esta ley de amnistía, Fernando, para la pregunta para el invitado Fernando, pues, esta ley de amnistía, bueno, sabemos que ha impulsado aquí, pues, ya que hay una cantidad de burgueses presos, y que bueno, sabemos que esto es una guerra de clases, y que bueno, son los ricos que están presos en este momento, y que bueno, pues, el impulso que para esta ley de amnistía. ¿Cuántas veces, Fernando, se ha visto esta ley de amnistía para la gente del pueblo en algún país del mundo? ¿Cuántas veces se ha dado? Es que cada vez que hay algún detenido, algún preso de la oligarquía, de los capitalistas, es cuando se implementa pues, esta ley en el mundo. Es la preocupación, la pregunta que tengo que tomar Fernando Bello. Saludos para todos y felicitaciones por el programa, la compañera Ingrid Sánchez, saludos de Caro, CRP 91.5, la radio social de Picaro. Muy buenos días. Gracias, Luis. Está hablando de una ley para los ricos. Sí, bueno, muchas gracias al compañero Luis Torres. Muy precisa su intervención, porque lógicamente nosotros podemos resumir que el instrumento propuesto por esta asamblea de oposición circunstancial atenta contra los intereses del pueblo. Obviamente atenta contra los intereses de la gran mayoría y busca, digamos, resolver los problemas que a su criterio personal deben garantizar sus propios intereses. Cuando se habla en derecho, compañero Luis, le hablan de los delitos o delincuentes de cuello blanco, ¿no? Se hablaba así, de cuello blanco, para hablar de aquellas personas parte de la burguesía o de quienes han ejercido poder, hablándolo en términos jurídicos de la plutocracia, ¿no? Que están cumpliendo, purgando una pena o que están siendo procesados por la comisión de su delito. Hay un tema interesante de destacar y que ha sido vacilado, dicho en esos términos, ha sido vacilado, que tiene que ver con los políticos que cometen delitos. ¿Bien? Entonces, si se les logra procesar judicialmente y se les logran determinar las responsabilidades penales, entonces vale hacerse la pregunta por lo que se habla en la calle: ¿qué son ellos? ¿Políticos presos o presos políticos? Son simple y llanamente políticos que están presos por delincuentes. ¿Me explico? Pero ellos consideran que es una patente de corso, ¿verdad? El ser disidentes políticos para cometer cualquier crimen, como el joven el de Mérida, Nixon, recuérdenme el apellido, que cometió los actos lascivos, incluso el tema de violación contra el que está asilado, que tuvo el asilo por parte de la Iglesia Católica, sí, que quiso violar a una funcionaria policial en una de las protestas allá en la Universidad de los Andes. Entonces él es un preso político. A él lo quieren considerar como una persona que está siendo solicitada para ser preso político. Sí. ¿Verdad? Porque así. Violar a una funcionaria policial, Nixon Moreno. Porque violar a una funcionaria policial es luchar contra la tiranía. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, fíjense,
Están otros casos como el atentar contra, Esposo de Patricia Poleo. es correcto, es como atentar contra, tembló de golpe acá el niños que están en una etapa de la educación básica, que están en la educación inicial, en un preescolar, que no pueden ni siquiera valerse por sí mismos, porque algunos gateaban, otros estaban de atención de brazo, y se atacó al centro de educación inicial, que a Dios gracias no estaban Ujú. todos allí, pero fíjense ustedes que nada de eso fue previsto por parte de ellos, porque No el miden morbo, consecuencias. la locura, exactamente, la disociación es tal que no miden las consecuencias de sus actos. Entonces, estas personas lógicamente pero cuentan con todo un aparato bajo el económico. efecto, por ejemplo, de la gran cantidad de drogas que se encontraron en los campamentos de las personas que protestaban y que hacían las tales guarimbas y tal y qué sé yo, ¿cómo vas a medir tú qué consecuencias bajo Con esos efectos? Claro, y eso que los médicos estaban ahí para atenderlo cualquier cosa, entonces, wow, se Mira, pierden. disculpa que te interrumpa un momentico, Fernando, porque hay uno de los aspectos de la inquietud de Luis que a mí Ujú. me llama mucho la atención, que él se refiere, bueno, por supuesto, a que eso es una lucha de clases o una manifestación más de la lucha de clases que Correcto. no es exclusiva de Venezuela, sino que ocurre en todo el mundo. Y entonces él hace referencia a que sí, bueno, que sí hay otros ejemplos en el mundo al respecto. Eso se pudiera, aquí seguramente Fernando le puede mencionar muchísimos casos, pero yo quisiera mencionar nada más dos, ¿verdad? El primer caso es, una vez subsanada, entre comillas, o superada la dictadura de Pinochet en Chile, en la misma constitución, ¿verdad?, que se establece luego de la dictadura, se incluye un artículo que garantiza la amnistía para todos aquellos funcionarios, sobre todo militares, pero para cualquier otro funcionario público que haya participado directa o indirectamente en los hechos relacionados a la desaparición forzada de personas, a la detención arbitraria de personas, a los juicios sumarios, a las torturas, a las muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Ocurrió también en Argentina, Ocurrió en Sudáfrica, Argentina, en el mismo la dictadura Uruguay, de Franco también en etcétera. España. Pero para no irnos demasiado lejos y para digamos hablar de que esta misma gente siempre ha estado en esa movida, ¿verdad? El sábado conmemoramos 27 años del 27 de febrero. Correcto. Y recientemente. no necesitaron muchos de los perpetradores de la masacre, ni siquiera de una ley de amnistía, porque prácticamente se fue decretando por acciones. Por ejemplo, después de más de un año de lucha de los familiares de las víctimas para que se hicieran las exhumaciones de la peste, ¿verdad? Cuando por fin se aprueban las exhumaciones de la peste, no había pasado un año de exhumaciones, cuando cambian al juez del tribunal y el nuevo juez cierra el expediente, detiene las exhumaciones y bueno, con todo lo que eso acarrea en términos de impunidad, en términos de no resarcir a las víctimas los daños, etcétera, etcétera. Y además de no conocer, o sea, de no tener posibilidad de saber del paradero de tus familiares. Es decir, hay gente que 27 años después no sabe qué pasó con sus familiares. Entonces, no solamente ocurre en el mundo, sino que es esta misma gente que hace 27 años decretó, ¿verdad?, ¿cómo se llama? La anulación, la suspensión de garantías constitucionales, es la misma que está proponiendo este tipo de cosas. Y que entonces chillan, me disculpen la expresión que no es nada jurídica, pero entonces chillan porque Leopoldo está preso en una cárcel militar, pero yo no me acuerdo de nadie chillando, ¿verdad? Porque los muchachos